citoplasma es un medio hipertónico respecto a lo que está en su entorno. Por eso se explica por qué de un medio de donde hay una alta concentración, el agua puede migrar fácil a través de la membrana hacia un ambiente que tiene mayor concentración de solutos. ¿Qué vamos a encontrar dentro del citoplasma? Encontramos principalmente el ácido desoxirribonucleico, las partículas que llevan a cabo la síntesis de proteína de los ribosomas, y podemos encontrar inclusiones y podemos encontrar también endospora. Dentro de la célula procariótica vamos a ver que no hay las estructuras que presentan las células eucarióticas, es decir, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, liso, rugoso, vacuolas, cloroplastos, mitocondrias, nada de eso hay dentro de una célula bacteriana. Y tampoco contiene citoesqueleto. El citoesqueleto es un material exclusivo de células eucarióticas. Entonces, observamos una célula muy sencilla, desde una gran positiva, veríamos su pared celular muy gruesa, una membrana, un citoplasma donde vamos a encontrar un puntilleo importante donde encontramos los ribosomas distribuidos en el cuerpo, el mesosoma pegado al cromosoma y podemos encontrar materiales de reserva llamados inclusiones. Entonces, en esta imagen, pues está en la Capilla Sixtina, que es la creación en la mano del hombre y de Dios. Y siguiendo los textos bíblicos, el primer libro de la Biblia es el Génesis. Y en el Génesis 1:1, no nos podemos ir más atrás porque llegaríamos a la pasta o al índice, que habría el primer texto, así empieza la Biblia, ontos arge, ontos logos. Es decir, en el principio era la palabra. Y esto fue lo que generó la vida, esta molécula que está atrás, que es la que nos lleva a un lenguaje codificado y que la célula lo tiene que traducir para llevar a cabo la síntesis de proteínas, es decir, el DNA. Entonces, el material genético, DNA o ADN, está constituido en un solo nucleoide. Las células son haploides, solo tienen un solo cromosoma. Y aquí vamos a encontrar la información genética y durante la división celular, la célula madre hace una copia idéntica de su material nuclear y lo pasa a la célula hija. En la fotografía de aquí arriba, a la izquierda superior, encontramos a una célula y todo esto que está aquí es el DNA que se salió de una célula. Esta célula murió y expulsó todo su DNA. ¿Y cómo es posible que todo esto esté dentro de esta célula? Y en 0.58 micrómetros cúbicos quepa todo esto más todo lo demás. Entonces, esta es la información genética y vamos a ver de qué está hecho. Entonces, recordando, el material genético de las células procarióticas no están delimitados por una membrana como en el caso de la célula eucariótica. Está distribuido en el citoplasma y a esta zona donde se encuentra la información genética se le llama nucleoide bacteriano o también se le llama cromosoma bacteriano. De las dos formas lo pueden encontrar. Este genoma, que sería la palabra más correcta, porque es el cuerpo que tiene los genes, está compuesto por un solo cromosoma. Hay excepciones donde tienen información extra que pueden tener plásmidos y estos plásmidos pueden ser tan grandes que se consideran el segundo cromosoma dentro de las células. Entonces, el DNA bacteriano, o la información genética, está dentro del cromosoma bacteriano, que es una molécula de DNA doble cadena circular cerrada covalentemente, y podemos encontrar material plasmídico, que también es DNA doble cadena circular y cerrado covalentemente. Entonces, una bacteria puede tener una copia de su material genético y además presentar plásmidos. Y estos plásmidos pueden ser unicopia o multicopia, dependiendo de la información que tengan estos plásmidos. ¿De qué está compuesto? El nucleoide bacteriano está compuesto por sus cromosomas, que contienen 60% DNA, 30% RNA y 10% proteínas. Eso es lo que está conformando el cromosoma bacteriano. Es un solo cromosoma circular cerrado covalentemente y la célula es haploide, es decir, solo tiene un cromosoma, pero como el tiempo de generación dentro de las bacterias es muy corto,
Las células pueden tener más de una copia de su información genética, pueden tener 2 o 3 copias dentro de la célula por su división continua. Y entonces imagínense todo esto dentro de una célula. Entonces, los cromosomas pueden ser circulares, cerrados covalentemente. Aquí están representándoles un cromosoma de Pseudomonas aeruginosa. O bien, el cromosoma puede ser lineal, abierto completamente, como es en el caso de Streptomyces, un actinomiceto. Pero cada microorganismo, por lo regular, pues digo, la regla general es que sean circulares y cerrados covalentemente. Hay sus excepciones. ¿Cuál es lo que va a marcar la diferencia con los eucariotes? En los eucariotes vamos a encontrar que el DNA es lineal, doble cadena, pero este está asociado a una serie de proteínas llamadas histonas. Y esto le ayuda a compactar e ir uniendo al DNA para formar lo que se conoce como nucleosoma, la unión del DNA con las proteínas de las histonas que están formando un tetrámero y luego se une y le estabiliza el DNA. Hay unas excepciones, les decía, en el caso de las bacterias. Algunas presentan un cromosoma lineal y al final está formado un bucle u horquilla, como si fuera una asa bacteriológica, como en el caso de Borrelia. Streptomyces, que es un actinomiceto, que presenta un cromosoma lineal y al final hay unas secuencias repetidas asociadas a proteínas. Y hay bacterias que pueden presentar 2 o más cromosomas. Rhodobacter, Vibrio, Leptospira y Brucella presentan 2 cromosomas lineales. Sinorrhizobium meliloti presenta 3 cromosomas circulares. Burkholderia cepacia presenta de 2 a 4 cromosomas y Agrobacterium tumefaciens presenta uno lineal y un circular. Pero le digo, esto es la excepción a la regla. ¿De qué tamaño es el cromosoma? ¿Cuál es la talla molecular del cromosoma? Las bacterias típicas de las que hemos utilizado en el laboratorio, de las que han aislado ustedes del suelo y de la materia fecal, de todos los productos biológicos, andan entre 3,000 a 5,000 kilopares de bases. Por ejemplo, Escherichia coli tiene tan solo 4,700 kilopares de bases, pero hay bacterias tan pequeñas, por ejemplo, Mycoplasma genitalium, es decir, esta bacteria que no tiene pared celular, pues quítenle toda la información genética, todos los genes que codifican para la peptidoglicana y les queda tan solo un cromosoma de 700 kilopares de base. Y en bacterias muy complejas, como las cianobacterias, que llevan fijación de nitrógeno, los actinomicetos, pueden tener muy grande su cromosoma, hasta de 12,000 kilopares de base. ¿Cuál es la estructura del DNA? El DNA está constituido por un azúcar, desoxirribosa, que le permite unirse a una base nitrogenada, y estas bases nitrogenadas pueden ser guanina, citosina, timina y adenina, la cual una base púrica se va a aparear con una base pirimídica a través de los puentes de hidrógeno de acuerdo a sus características. Entonces puede estar formada 2 puentes de hidrógeno o 3 puentes de hidrógeno, y es lo que le va a dar la estabilidad a la molécula. Entonces el azúcar forma una cadena larga que se va enrollando y queda dejando hacia el interior las bases nitrogenadas para protegerlas con los grupos fosfato expuestas, es decir, van a tener una carga negativa hacia el exterior. La forma en que van a estar estabilizadas estas cadenas antiparalelas van a ser a través de puentes de hidrógeno, y adenina y timina siempre van a formar 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y citosina formará 3 puentes de hidrógeno. Entonces, de acuerdo al modelo de Watson y Crick que habían observado, que ellos propusieron, por el cual recibieron el premio Nobel, ellos proponen que van las bases, hay un extremo 5', en el lado contrario, la cadena complementaria empezará con el extremo 3', y de forma paralela, pero antisentido, se unirán, se aparearán las 2 cadenas y dejando las bases nitrogenadas al interior. Este modelo pues es propuesto por Rosalind Franklin, pero ella murió de cáncer antes de que Watson y Crick pudieran haber descrito cómo estaba el modelo que proponían ellos para la forma de la distribución del DNA. Entonces, es una doble cadena con puentes de hidrógeno que se van enrollando sobre su propio eje, y lo cual permite la estabilidad a través de puentes de hidrógeno
para darle rigidez a esta cadena. ¿Cuál es la función que contiene el DNA? El DNA tiene toda la información para que una célula pueda hacer lo que sabe hacer. Y esta información genética le permite al microorganismo tomar del exterior una serie de nutrientes a través de reacciones metabólicas, llevar a cabo la biosíntesis de todos los constituyentes celulares y a través de la polimerización y el ensamblaje formar una nueva célula bacteriana o microbiana en general. Entonces, la información está codificada todo en el material genético. ¿Cómo se encuentra enrollado el cromosoma procariote? La cadena está súper enrollada negativamente para que pueda mantenerse en equilibrio la célula con su exterior. Hay una enzima, que es una topoisomerasa 2, que se llama DNA girasa, que lo que va a hacer es introducir o induce superhélices negativas. En cambio, la DNA polimerasa 1 relaja a esta cadena para que no se repelan los enlaces. Entonces, si ustedes tuvieran una liga y la empezaran a dar vueltas, empezarían a formar bucles. El DNA es circular, a la hora que gira, va a formar pequeños bucles donde se van a intercalar cadenas. Estas cadenas se podrían romper y provocar errores a la hora del marco de lectura. Entonces, aquí se tienen que estabilizar a través de una serie de proteínas para que puedan ir enrollando la cadena del DNA. Entonces, la DNA girasa va a generar que se generen o va a generar el enrollamiento de la cadena con cargas negativas y introduce un punto de ruptura de ambas cadenas y luego vuelve a dar la vuelta para provocar otra ruptura. Esto tiene que estar estabilizado por una serie de proteínas y que van a formar lo que se conocen como dominios. Un dominio es formar un bucle que está súper enrollado y que está asociado a través de una proteína. Y cada DNA va a reconocer a estas proteínas en una determinada secuencia para que le dé la estabilidad al DNA. Y a esto se le va a formar lo que se conoce como cromatina. Entonces aquí tenemos nosotros una serie de proteínas básicas principalmente por la carga que presenta el DNA, que van a estabilizar, van informando los bucles. Y esto es lo que se le conoce como parecido a histonas, histona-like, porque no, las bacterias no contienen histonas asociadas a la proteína, las proteínas asociadas al DNA. Entonces, estos dominios, estas proteínas parecidas a histonas, estabilizan la cadena del DNA y van teniendo pues diferentes funciones y reconocen una secuencia específica. Le da torsión y flexión al DNA y le permite en el momento de la división, la replicación del DNA, poderse separar y volverse a enrollar en la célula hija. ¿Cómo las podemos poner nosotros de manifiesto el cromosoma bacteriano? A través de microscopía electrónica de transmisiones de barrido, a través de la luz ultravioleta, por ejemplo, la técnica de Fulgen, que nosotros lo vimos en técnicas de tinción, la microscopía de contraste con anaranjado de acridina, que tiene afinidad por el DNA porque se intercala dentro del DNA, al igual que el bromuro de tidio, y cuando nosotros lo ponemos en un transluminador, como en el caso de cuando uno corre un gel de electroforesis, pues lo que vemos son las bandas del DNA, que es lo que se hace en biología molecular. Entonces, tenemos una serie de proteínas que van a estabilizar al DNA y lo mantienen compacto, súper enrollado, y evita que haya daño en el DNA. Estas son proteínas básicas, como el HU, y esta no tiene especificidad hacia una secuencia de DNA, sino lo único que van a encontrar es la curvatura del DNA y por lo tanto estas proteínas cuando se unan al DNA van a dar un bucle, una horquilla muy grande y están implicadas en la recombinación, en la reparación del DNA y en la expresión de los genes. En cambio, las proteínas IHF se van a reconocer una secuencia específica de 13 bases y lo que hace es que se provoque una curvatura del DNA muy grande en la región donde se une. Y estas proteínas están asociadas a que ciertos genes se puedan expresar y principalmente en la recombinación específica. Entonces tenemos diferentes proteínas que tienen diferentes funciones que están parecidas. Por ejemplo, las proteínas HU se parecen principalmente a las histonas.
como si fuera una célula eucariótica. Pero vean ustedes, la mayoría de las proteínas que asociadas al DNA no se sabe cuál es la función para que esté unido al DNA. Nada más se sabe que es de protección para evitar la degradación del material genético por las enzimas propias de las células nucleasas que se encuentran en el ambiente. ¿Cuál es la función que tiene el DNA? Tiene todos los genes para que se puedan transcribir y esta tiene la información para que la célula pueda mantenerse con vida. Entonces, el DNA se replica y me genera una copia idéntica del DNA en el momento de la división celular. La información que hay en el DNA me forma un transcrito primario, me hace la transcripción, me forma el RNA mensajero. Este lleva la información y este me va a marcar la lectura en tripletes para que a través del proceso de la traducción, este mensaje que va en el RNA mensajero se sintetice la proteína. Esta es la propuesta que hizo Watson y Crick en 1970. Entonces, el DNA se replica, me da un origen a una cadena idéntica, se transcribe, me forma los diferentes RNAs, se expresan los genes y se lleva la traducción para que se pueda llevar a cabo la síntesis de las proteínas. Para que se pueda llevar a cabo la replicación del DNA, es decir, obtener una copia idéntica, se necesita de nucleótidos, de adenina, timina, guanina y citosina, una cadena molde y una enzima DNA polimerasa y cationes que sirven como cofactores en la reacción enzimática y va a haber pues liberación de energía, necesita aporte de energía para que se pueda llevar a cabo la fosforilación de los nucleótidos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Cerca del mesosoma vamos a encontrar el origen de la replicación del origen. La cadena que está súper enrollada y compactada se va a relajar, empieza a girar al sentido contrario y se abre y me forma la horquilla de replicación. Teniendo imaginación, esto se parece a una letra griega llamada teta. Puede ser que la replicación es en forma de teta. ¿Cómo son las posibles formas de que se proponían para la replicación? Había que la hipótesis que la replicación era semiconservativa, otros autores decían que era conservativa y otra era dispersiva. Es decir, si fuera la hipótesis 2 de una replicación conservativa, la cadena de DNA, la célula madre, serviría únicamente de molde y se haría la síntesis de una cadena completamente nueva, donde nada más la vieja cadena sirvió de molde. En el caso de una replicación dispersiva, significaría que cada cachito se iba transcribiendo y se iba a hacer un híbrido mezclado con cadenas nuevas y cadenas viejas. Y en la replicación semiconservativa, ambas cadenas sirven de molde, se sintetiza la cadena nueva, se aparea con la cadena vieja y me forma dos cadenas de DNA idénticas. Entonces, Matthew Melson y Frank Stahl, 1958, demuestran que realmente la forma en que se lleva a cabo la replicación es el método semiconservativo. Lo que hicieron fue marcar con nitrógeno radioactivo el DNA y lo que midieron fue la radioactividad. Si el sistema fuera completamente conservativo, se mantendría el DNA de la célula madre y completamente la radioactividad se tendría que tener en las células o del DNA que se ha copiado. Si fuera dispersivo, tendrían que tener mezclado la radioactividad, pero a la hora de determinar cómo era la cantidad de nitrógeno radioactivo, observaron que las cadenas ambas presentaban la radioactividad. Por lo tanto, cada cadena servía de molde y se pegaban los nucleótidos nuevos para formar el DNA complementario y así sintetizar la cadena del DNA. Entonces, la replicación empieza en un sitio específico del cromosoma llamado origen de la replicación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber en ese origen de replicación? Pues la ruptura de los enlaces de puentes de hidrógeno a través de la adenina y la timina y la guanina citosina. Entonces, se forma un bucle, se abren y ahora empiezan a pegarse los nuevos nucleótidos. Y es de forma bidireccional, es decir, ambas cadenas sirven de molde
y siempre la síntesis va a ser de 5' a 3'. No se conocen enzimas que lleven a cabo lo contrario de la síntesis. Entonces se abre la cadena, se forma la horquilla de replicación, la cadena directriz empieza a pegar las bases complementarias y se empieza a unir las bases hacia la cadena que sirve de molde. En cambio, la otra cadena, la cadena retrasada, se va a sintetizar en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿qué se necesita para la replicación? Pues primero necesitamos que tener una cadena de DNA. Este debe estar íntegro, no está desnaturalizado. El proceso dijimos que es semiconservativo, es decir, ambas cadenas sirven de molde. Es decir, el DNA en nuestro molde se requieren iones, los deoxonucleótidos trifosfato, un iniciador, o sea, los gringos le dicen primer, los españoles dicen cebador y nosotros le decimos iniciador. En este va a ser una RNA primasa que va a unirse para que se pueda llevar a cabo la unión y empezar a sintetizar la cadena. Y necesitamos la DNA polimerasa. Entonces, para que se empiece el proceso de replicación, se necesita un sitio cerca de la membrana. Y aquí les dejo una interrogación, otra vez, mesosoma, porque todavía no se ha logrado descifrar si realmente esto interviene o no, pero se observa que siempre está pegado a este cuerpo que se forma de la membrana. Necesitamos una RNA polimerasa, proteínas iniciadoras, estabilizadoras y el origen de la replicación. Para que se pueda llevar a replicación necesitamos una topoisomerasa, una helicasa, una primasa RNA polimerasa, proteínas de unión al DNA para evitar que el DNA se vuelva a juntar, sino mantener separadas las cadenas del DNA, y las enzimas DNA polimerasa 1,3, y al final una enzima que una todo esto que se llama ligasa. Entonces, ¿cuáles son las DNA polimerasas que existen? En el caso de procariotas se han descrito 3 polimerasas y están marcadas con números romanos 1, 2 y 3. En el caso de los eucariotes se han descrito 5 marcadas con letras griegas de la alfa a epsilon. Alfa, beta, gamma y delta se sabe cuál es la función, epsilon no se conoce cuál es la función que tiene dentro de las células eucarióticas. ¿Qué actividades presentan? Una polimerización siempre de 5' a 3', la degradación de 5' a 3' y degradación de 3' a 5'. Pero la polimerización, es decir, aumentar la cadena del DNA, siempre va de 5' a 3'. En el caso de los procariotes, la DNA polimerasa, lo que va a hacer, la DNA polimerasa 1, lo que hace es llenar los huecos, los errores que va generando la replicación del DNA y repara el daño que se está ocasionando. La DNA polimerasa 2 y 3 tienen principalmente función de síntesis, es decir, van a añadir los nucleótidos de 5 a 3', es decir, necesita que unirse a través del extremo 3' de la cadena molde para que la síntesis sea de 5' a 3', para que quede libre el grupo OH y se forme el enlace éster entre los nuevos nucleótidos que se están quedando. Esto es importante que haya este OH en el extremo 3' libre para que se pueda llevar a cabo el enlace. En el caso de los eucariotes, tenemos 5 polimerasas. La alfa, que es una primasa, que es la que inicia la síntesis. La beta tiene una función de reparación, como si fuera la DNA polimerasa 1 en bacterias. La gamma presenta una replicación del genoma, en el caso de mitocondria. La delta de alargamiento y la epsilon, les digo, no se conoce cuál es la función dentro de los eucariotes. Entonces, el DNA es replicado por una DNA polimerasa dependiente de DNA. Tiene que haber el extremo libre para que se pueda formar el enlace éster. Entonces necesitan nucleótidos, DNA más los nucleótidos, más aporte de energía. La unión de un nucleótido siempre tiene que ser en el extremo 3' de la cadena naciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un ataque nucleofílico del extremo 3' para que se pueda unir al grupo alfa fosfato y la formación del enlace fosfodiéster. Entonces, la cadena se abre,
viene la helicasa, va a regar la cadena, la va abriendo, la cadena directriz se sintetiza continuamente y la cadena retardada se va a sintetizar en pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Y al final llegará una DNA ligasa que lo que hace es unir todos los huecos que hayan quedado separados en el DNA de la cadena naciente. Entonces, cada cadena de DNA va a ser polimerizada y es complementaria y antiparalela al molde original. Y lo que va a generar es una doble hélice nueva otra vez y esta replicación se mantiene de forma continua. Las células va a abrir la horquilla de replicación y es de forma bidireccional. Hacia ambos lados se lleva a cabo el pegar los nucleótidos para ir formando la cadena complementaria del DNA. Entonces, tenemos el origen de la replicación, se abre, se forma esta letra parecida a la griega y en ambas direcciones se va a sintetizar la cadena complementaria. Es bidireccional para que se pueda abrir y se pueda llevar a cabo la replicación y al final se separan las cadenas, ambas cadenas sirvieron de molde con la cadena nueva sintetizada que se ha ido pegando al DNA naciente. Pero para que se pueda llevar esto, tienen que haber diferentes ciclos de replicación, porque si solo hubiera un ciclo de replicación, tardaría mucho en poder replicar toda la información genética. Entonces, en el DNA de eucariotas hay muchos orígenes de replicación y se han observado hasta 60,000 en mamíferos, y cada uno va formando una horquilla de replicación, al igual que en los procariotes, y la síntesis también es bidireccional. Se abre la horquilla de replicación y la forma es siempre bidireccional, no de forma unidireccional. Entonces, se abre la horquilla, es una estructura como si fuera la letra griega teta, y tenemos el origen de replicación, la replicación es bidireccional, se separan las dos cadenas y se va sintetizando la cadena complementaria, la cadena naciente, y empieza a ver el subenrollamiento del DNA como va saliendo de la síntesis. Entonces, ¿qué es lo que hace la replicación? Se hace una apertura de la doble hélice, se forman subenrollamientos y la eliminación de la DNA quinasa, por lo tanto, se tendrá que aportar energía al sistema. Y en general, como son varios lugares donde se está llevando las horquillas de replicación, pues se habla de una maquinaria molecular al cual se le conoce como replisoma, que es una maquinaria multienzimática que tiene que ver con la división del DNA, con la replicación del DNA y formar nuevos DNA para la síntesis, para la división celular. ¿Donde qué está formado el replisoma? Por topoisomerasas, helicasas, proteínas cebadoras que van a impedir que se vuelvan a unir las cadenas del DNA cuando se separan, la primasa para pegar el RNA y se empieza a sintetizar los fragmentos de Okazaki, la DNA polimerasa 2 y 1 y al final la enzima ligasa. Todo esto complejo enzimático se le llama replisoma. Entonces, la replicación del DNA, siempre el DNA es antiparalela y del extremo 3' va a empezar la síntesis de 5' a 3'. Siempre es en esta forma. Recuerden, una cadena directriz, la otra cadena retardada y se va a sintetizar en pequeños fragmentos llamados de Okazaki. Ahora, si la replicación fuera semidiscontinua, ¿cómo se podría explicar esto? El problema 1, las dos cadenas de DNA son antiparalelas y la replicación solo transcurre en el sentido 5', 3', es decir, tiene que estar el extremo 3' libre para que se pueda llevar a cabo la replicación. La solución, los dos sistemas son distintos en la replicación de la hebra y cada hebra tiene una cadena conductora y la síntesis continua de 3' a 5' para sintetizar 5', 3'. Esto es la forma en que se va haciendo y la cadena retardada se van haciendo en pequeños fragmentos y al final una DNA ligasa llegará y unirá todo esto. La biosíntesis de los iniciadores del RNA, ¿cómo se inicia la replicación de RNA polimerasas? Porque necesita que tener el extremo 3' libre. Pues muy sencillo, la RNA que va a unirse en el 5', el iniciador va a reconocer una serie de bases complementarias al DNA y va uniendo de exosonucleótidos. Entonces está sintetizado por una RNA primasa y luego una RNA polimerasa. Y esto va a hacer que se vayan sintetizando otra vez los fragmentos en pequeños cachitos llamados fragmentos de Okazaki y
al final la RNA polimerasa y primasa van a formar parte del primosoma para que se pueda llevar a cabo la replicación y luego llegará la DNA ligasa y unirá todo esto. ¿Cómo se degradan los iniciadores del RNA? Si el DNA no contiene ribonucleótidos, ¿cómo se eliminan los iniciadores del RNA? Muy sencillo, la eliminación de los iniciadores del RNA es a través de la enzima DNA polimerasa, ya que es una exonucleasa que corta de 5' a 3'. Y estos huecos de DNA son rellenados por la DNA polimerasa, sintetiza pega las bases complementarias a la cadena molde y luego al final llegará la enzima DNA ligasa y unirá completamente la cadena naciente. Entonces, en forma general, así es el sistema de replicación. Hay diferencias, por supuesto, entre procariotes y eucariotes. En el caso de procariotes dijimos que solo presenta 3 polimerasas y no es el orden en que se van pegando la DNA polimerasa 1, 2 y 3, sino fue el orden en que las fueron descubriendo, porque no es el orden en que se van a interactuar estas enzimas. En cambio, tenemos 5 polimerasas, DNA polimerasas en el caso de eucariotes, y algunas no se conoce su función. En el caso de procariotes, presentan un sitio de replicación, mientras que en el caso de eucariotes presentan muchos sitios de replicación. En el caso de los procariotes no tiene actividad de telomerasa, y en el caso de los eucariotes presentan actividad de telomerasa y replicación en las histonas del DNA. En el caso de los procariotes, los fragmentos de Okazaki van de 1000 a 2000 nucleótidos, y en cambio, en el caso de los eucariotes es menor los fragmentos, de 100 a 200 nucleótidos. La velocidad de replicación en procariotes es muy rápida, y en cambio, en el caso de los eucariotes es muy lenta. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Bueno, decíamos que el DNA se replica, se transcribe, me forma el RNA mensajero, y este RNA mensajero se tiene que traducir para llevar a cabo la síntesis de proteínas. Y ese es el esquema central el dogma central de la biología molecular. Todo está dicha felicidad, el DNA se replica, el DNA se transcribe y se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Pero cuando aparecen estas cosas llamadas retrovirus, que los vamos a ver poco más adelante, esto se les cae el teatrito a todos los que siguen el dogma central de la biología molecular. Entonces, la información que lleva el DNA, entre las cuales pues tiene actividades de enzimas, proteínas estructurales, proteínas de transporte, diferentes funciones. Y cada mensaje que lleva el RNA mensajero, se sintetiza la proteína, el péptido líder es el que va a decir de qué se trata, qué es lo que tiene que hacer y la función que tendrá la proteína dentro de la célula. Entonces, el dogma central dice que el DNA me va a formar una copia de este DNA, un pequeño fragmento del DNA, lo cual se conoce como RNA mensajero, a través del proceso llamado transcripción. Esta información que lleva el RNA mensajero me va a sintetizar una proteína a través de los ribosomas en un proceso llamado traducción. Entonces, de acuerdo a Crick, en 1970, el DNA se replica, me forma una copia idéntica, viene la transcripción, el RNA, pero el RNA también se puede replicar por sí solo, pues así lo hacen los virus, entonces se puede llevar a replicación del RNA y luego lleva a la traducción y lleva a la síntesis de proteínas. Todo era dicha y felicidad hasta que los retrovirus a partir de RNA seguirían las flechas acá y me formarían lo que sería la transcripción inversa, la transcriptasa inversa para generar una cadena de DNA. Estos virus, al descubrirlos, pues se dieron cuenta que este dogma pues no seguía al pie de la letra. Pero más adelante aparecen proteínas que no necesitan de RNA mensajero para sintetizar proteínas. Y posiblemente estas proteínas induzcan la formación de un RNA mensajero para las nuevas síntesis de proteínas, o bien estas proteínas puedan inducir la síntesis de DNA. Entonces, pues todo esto se ha ido modificando, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y cuando veamos adelante, después de terminar virus, veremos a los priones, que son proteínas, ya verán de qué se trata esto. Entonces, el RNA
que se va a sintetizar a partir de la información que tiene el DNA, podemos encontrar en general 3 tipos. Hay más tipos de RNA, pero vamos a mencionar los mayoritarios. El RNA mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El RNA mensajero proviene de una copia, un fragmento del DNA. Esta información la van a utilizar los ribosomas para ir uniendo los aminoácidos y sintetizar la proteína naciente y pues la función que vaya a tener dentro de la célula. Este RNA mensajero, la vida es muy corta. Son RNA de una sola cadena y representan entre el 3 al 5% del RNA. En cuanto se termina la síntesis de proteína, este RNA mensajero se degradará. Para que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteína, se necesitan los ribosomas. Estos ribosomas, pues ya hemos visto, van a estar unidos, van a reconocer los codones y anticodones para que se pueda llevar la síntesis de la proteína y ahora van a tener una región para controlar esto a través de operones. Entonces, la diferencia que tenemos entre procariotes y eucariotes es que la replicación, la transcripción y la traducción están acoplados todo en el citoplasma. En cambio, los eucariotes no. Los eucariotes, la replicación y la transcripción se llevan en el núcleo y la traducción se lleva a cabo' en el citoplasma. Entonces, eso es la diferencia entre procariotes y eucariotes. Se conoce una secuencia en el extremo 5' del RNA mensajero que se conoce como la secuencia Shine-Dalgarno. Y aquí esta va a ser complementaria al extremo 3' del RNA ribosomal. Y este va a reconocer el codón de iniciación que va a ser AUG. Y en el caso del primer aminoácido que codifica el codón AUG es metionina. Y la diferencia que se tiene entre ellas es que tiene que ser N-formil metionina. ¿Qué características tienen los ribosomas? Los ribosomas se encuentran libres en el cuerpo de la bacteria, miden de 14 a 15 nanómetros por 20 nanómetros y están formadas principalmente por proteínas, 40%, y 60% de ácido ribonucleico, RNA. Estos, dependiendo de la actividad microbiana, pueden haber hasta 30,000 partículas ribosómicas dentro del cuerpo de la bacteria. Entonces, va de nuevo, 0.58 micrómetros cúbicos de volumen del citoplasma, de 1 a 3 copias del DNA. Y ahora métanle 30,000 partículas de ribosomas allá adentro. La presión dentro de la célula es muy grande. La diferencia que tenemos entre los ribosomas procarióticos y eucarióticos es el coeficiente de sedimentación. En el caso de los procariotes es 70S y en el caso de los eucariotes 80S. Las unidades que forman están formadas por 2 unidades, una grande 50S y una pequeña 30S. En eucariotes es 60 y 40, que es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, tenemos la unidad grande, la unidad pequeña, viene el RNA mensajero, reconoce el codón de iniciación AUG y aquí va a empezar la síntesis de proteína. Entonces, aquí viene lo que es el coeficiente de sedimentación. Por ejemplo, 7 por eso a la menos 13 segundos se expresa como 7S. Y así, dependiendo del coeficiente de sedimentación, es el valor que se le da a las diferentes partes del ribosoma. Entonces tenemos diferencias entre procariotes y eucariotes. En el caso de los procariotes es 70S, en el caso de los eucariotes 80S. Formada por 2 unidades. La pequeña 30S para procariotes, 40S para eucariotes, 50S la grande para procariotes, 60S. Y unida a las dos, tienen coeficientes de sedimentación 70 y 80. Y encontramos la parte del ribosoma que utilizó el señor Carl Woese para la clasificación de los organismos en los 3 grandes dominios que nosotros conocemos actualmente, que es el bacteria, arquea y eucaria a través del RNA ribosomal 16S y 18S. Entonces, ¿cómo está formado? Está formado por RNA y proteínas. Y se les va a colocar
colocar las proteínas dependiendo de la unidad al que esté asociado. Por ejemplo, si las proteínas vienen de la unidad muy grande, se les va a poner la letra L de large. Y si vienen de la fracción pequeña del ribosoma, se le pone S de small. Y entonces aquí tenemos las proteínas que están asociadas a procariotes y eucariotes que va marcando la diferencia. Pero con que ustedes se sepan que la diferencia es 70 y 80 y los pesos de las unidades, con eso es más que suficiente para este curso. Entonces, ¿cómo está la estructura del RNA ribosomal 16S para que se pueda llevar a cabo la síntesis de proteínas? Entonces, tenemos los ribosomas. En las arqueas también van a tener este ribosoma 70S, pero la diferencia es que estructuralmente es un poco diferente, por eso resiste la acción de los antibióticos que inhiben la biosíntesis de proteínas, como ciclohexafenicol, la streptomicina, las aminoglucósidos, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Viene el RNA de transferencia, lleva el aminoácido, lo transporta y en el anticodón, el codón y el anticodón reconocen las bases complementarias, pegan al aminoácido, se une al sitio A. Después, en el sitio P se formará el enlace peptídico, saldrá el péptido naciente y separa las unidades del RNA de transferencia porque ha cumplido su función. Y así se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Es decir, reconocen el RNA mensajero, se unen las dos unidades, empieza la síntesis de proteínas, se van pegando los aminoácidos, se va formando el enlace peptídico hasta que encuentran el codón de terminación, se detiene la síntesis de proteína y se separan las dos unidades de los ribosomas. En el caso de el RNA mensajero, como es una sola cadena, no solo se le pega un solo ribosoma, sino a lo largo de la cadena pueden haber pegados varios ribosomas, a lo cual se le llaman polirribosomas o polisomas. Y esto le permite pues hacer que la síntesis de proteína sea muy rápida para en el caso de las bacterias. Y aquí vemos la fotografía, cómo está el RNA mensajero, aquí se ve la hebra del RNA mensajero, y aquí se van viendo las unidades de los ribosomas, cómo están pegados diferentes ribosomas pegados a lo largo del cuerpo de RNA mensajero y todos llevando a cabo la síntesis de proteínas, llevando a cabo la traducción del mensaje. Por eso esto es muy rápido dentro de las bacterias y tienen una velocidad de pegar hasta 200 bases por minuto para que sea muy rápido la síntesis de proteínas. El RNA ribosómico forma parte de los ribosomas, está asociado a una serie de proteínas básicas, también se le denomina RNA estructural y principalmente la función es llevar los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Este RNA ribosómico representa del 80 al 85% del RNA total de la célula procariótica. Tenemos el último RNA, que es el de transferencia, que la función es llevar los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis de proteínas. Cada RNA de transferencia transporta a un aminoácido específico y este representa el 10% del RNA. Está formado por 4 brazos, 3 bucles y tenemos un extremo 3' y 5' como todos los ácidos nucleicos. Entonces tenemos nosotros el brazo aceptor del aminoácido y tenemos el anticodón que va a reconocer al codón que hay en el RNA mensajero para que se puedan unir y el aminoácido pueda ser aceptado en el ribosoma para la síntesis de proteínas. Entonces, la transcripción requiere de un RNA. Esto va, en el caso de los eucariotes, ocurre en el interior del núcleo. En el caso de las bacterias, todo está acoplado en el citoplasma. Necesita una cadena molde de DNA y necesita una enzima RNA polimerasa y los ribonucleótidos. ¿Qué es lo que va a cambiar en el RNA? En vez de tener timina, ahora aquí contiene uracilo, que es lo que va a cambiar la base. ¿Cómo funciona esto? Iniciación, alargamiento y terminación es el proceso por el cual se lleva a cabo la transcripción. La iniciación comienza cuando la RNA polimerasa reconoce el DNA en el cual va a recibir la señal para empezar el sitio de replicación o de la transcripción. Y estos son sitios promotores que permiten llevar a cabo la transcripción. Estos centros promotores son secuencias cortas de bases nitrogenadas que dan la señal. La RNA polimerasa se une al DNA en la doble hélice, ahí se hace que se abra
y dejan expuestas las secuencias del DNA para que se puedan ir uniendo los ribonucleótidos e ir formando el RNA mensajero. El alargamiento siempre se va a unir de 3' a 5' para que la síntesis sea de 5' a 3'. Siempre es así. No hay enzimas que lleven el proceso inverso. Entonces la cadena se sintetiza y es complementaria al DNA del molde que se está utilizando. Viene el alargamiento, se van a complementando, se van uniendo las bases, guanina, citosina. Aquí se ha cambiado, ahora es un uracilo y se van uniendo para ir formando el RNA mensajero. Viene la terminación, la RNA polimerasa reconoce las señales que hay en el DNA, donde dice se termina la transcripción, se cierra la burbuja del DNA y se separa el RNA, el transcrito primario, y ahora ya tenemos nosotros nuestro RNA mensajero listo para que sea traducido a través de los ribosomas. La terminación va a reconocer regiones del DNA porque van a ser más larga la longitud que la secuencia que codifica la proteína. Entonces viene una enzima que reconoce un fragmento de RNA que lleva la información y detiene la síntesis del RNA. La determinación, en el caso de la cola, en el extremo 3', se van a unir una serie de ribonucleótidos, una cola de poli A, y en el extremo 5' se hace una caperuza que permite la identificación del proceso de la transcripción, la traducción hacia el ribosoma. Viene la traducción. Para llevar a cabo la traducción se necesitan ribosomas, RNA mensajero, aminoácidos, RNA transferencia, enzimas y energía. Es decir, el DNA me ha formado un transcripto primario, que es el RNA mensajero, y esto me va a llevar a cabo la traducción para la síntesis de la proteína. La traducción va a llevarse a través de los ribosomas y están formadas por dos unidades. Recuerden, la unidad pequeña, y en la unidad pequeña se une el RNA mensajero, y en la unidad grande, en el sitio A, se va a unir el aminoácido para empezar la síntesis de proteína. Se activa la síntesis para que los aminoácidos deben ser activados en el citoplasma para que se puedan unir al RNA de transferencia y específicamente en el extremo 3'. Lleva, en el caso de las bacterias, recuerden que es formilmetionina, y en el caso de los eucariotes es tan solo metionina. Lleva el codón, está en el RNA mensajero, y el anticodón lo encontramos en el RNA de transferencia. Reconoce, lo pega, une en el sitio A al aminoácido para que después pase al sitio P, se pueda llevar a cabo el enlace peptídico y se vaya leyendo la información que hay en el DNA. ¿Cuál es el código genético? Bueno, ustedes lo vieron de seguro en bioquímica. Es un código que es degenerativo porque diferentes tripletes codifican para un aminoácido, pero un triplete no puede codificar para diferentes aminoácidos. Entonces, esto es un código que se lee universal. Tenemos los codones de iniciación, nada más hay uno, AUG, que es el codón de iniciación, que es la metionina, y en el caso de las bacterias, formilmetionina, y tenemos tres códigos de terminación que no codifican para nada: UAA, UAG y UGA. Son los tres codones que no codifican para nada y por eso se detiene la síntesis de proteínas. Entonces, tenemos nosotros un codón, el anticodón pegará el aminoácido correspondiente, y vamos a tener nosotros la proteína. Pero cuando hay errores en la lectura, el mover tan solo una base, un marco de lectura, que lo vamos a ver más adelante en factores físicos, cómo los mutágenos pueden intervenir y provocar alteraciones en el DNA, con que se mueva una sola base, vean cómo se cambió la secuencia de aminoácidos que van a hacer en la proteína. Ese es el problema que tiene el código, que puede provocar mutaciones. Y aquí están representados los codones para qué aminoácido representan. Aquí está la determinación, todos los aminoácidos y cómo están codificados como alanina, arginina, asparagina, aspartico, cistina, todo lo demás, y las letras que le fueron codificadas para la síntesis de proteínas. La traducción empieza la iniciación en el codón del RNA mensajero, que es AUG, y el RNA de transferencia va a unir el anticodón para que se pueda unir la metionina o formilmetionina. Empieza la síntesis, pasa del sitio A, donde se ancla el aminoácido, y en el sitio P se forma el enlace peptídico y va saliendo
el péptido naciente. Viene el alargamiento, las cadenas se van uniendo aminoácidos en el ribosoma, son transportadas por el RNA de transferencia, se va desplazando la lectura del RNA mensajero y se van pegando los aminoácidos. Para que se pueda llevar el alargamiento o la unión de los aminoácidos al RNA de transferencia al mensajero, primero tiene que pasar el RNA de transferencia al sitio A, se forma el enlace peptídico y se mueve hacia el sitio P para ir formando la proteína. Viene todo el esquema de cómo se están formando y cuando encuentra el codón de terminación va a separar y detiene la síntesis de proteína, las unidades de los ribosomas se separan y se detiene la síntesis. Entonces, en este momento cuando detecta alguno de los codones de terminación, como no hay aminoácido que codifique para esto, se separa el magnesio que une las dos unidades del ribosoma y se separan para terminar la síntesis de proteína. Viene el codón de terminación, se separan y queda el péptido o la proteína sintetizada. Entonces, las cadenas, al no encontrar un aminoácido que codifique esto, se separan las dos unidades y libera la proteína sintetizada con su grupo carbonilo terminal y amino terminal, carboxilo terminal y amino terminal. La velocidad como que se pueden unir aminoácidos es hasta de 1400 aminoácidos por minuto. Vean ustedes la rapidez con la que se puede sintetizar una proteína y los ribosomas pueden leer a la vez un mismo RNA, muchos ribosomas, a lo cual se le llama polirribosoma o polisoma, lo cual hace que sea muy efectiva la síntesis de proteína, ahorran tiempo, pues prácticamente pues es rapidísima la síntesis. La diferencia. Profesor, perdón, Mándeme. tengo una duda. Cuando los ribosomas se unen al RNA mensajero, ¿saben en dónde unirse Sí, y sintetizan sí. cierta proteína? ¿O No, sea, lo los que pasa ribosomas es son que específicos? la lleva el codón de iniciación, que es para metionina. Eso es lo que va a reconocer Ujú. para que se puedan unir las dos unidades. Y Ah, están ok. estabilizadas por un catión. Cuando ya se termina, se separan. Ok, gracias. Entonces, miren, ¿qué sucede en procariotes? El DNA se replica, se transcribe y se traduce. Todo esto está acoplado en el citoplasma porque no tiene núcleo. Pero en el caso de los eucariotes, el RNA, el DNA se transcribe, se traduce, pero este RNA no está maduro. Tiene que sufrir un procesamiento para después liberarlo y pasarlo al citoplasma para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Por eso en eucariotes es más lenta la síntesis y más lento el crecimiento de los microorganismos. ¿Cómo está formado el RNA en los organismos eucariotes? Está formada por secuencias llamadas exones y secuencias llamadas intrones. Los intrones son secuencias que no codifican para nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacerse en el procesamiento del RNA? Cortar los intrones y unir los exones. Y ahora sí, el exón, ya el RNA maduro, ya se le han eliminado prácticamente todos los intrones y ya dejan unidos todos los exones y ahora sí, este RNA mensajero está maduro y es capaz de llevar a cabo la síntesis de proteínas, se acopla directamente a los ribosomas, pero esto sucede en el citoplasma y esto sucede en el núcleo. Ahora, hay otros elementos dentro de la célula que tienen información genética. Estos se llaman plásmidos y estos plásmidos se van a replicar de forma autónoma, es decir, el núcleo bacteriano no tiene nada que ver con el número de copias que hay de estos elementos dentro de la célula. A estos elementos formados por DNA se les llaman plásmidos. No son esenciales para la vida, pero si la célula tiene plásmidos, va a tener ventajas para aquellas células que no tienen plásmidos. Los plásmidos se han descrito prácticamente en todos los procariotes y en eucariotes se han descrito tan solo en levaduras, en algunas, no en todas. Entonces, es un material de DNA circular, cerrado covalentemente, doble cadena, al igual que el
DNA bacteriano. Estos pueden ser una sola copia, de copias controladas, o pueden ser multicopias, donde son relajados. ¿Y de qué depende? Pues del tipo de información que lleven estos plásmidos. Estos proporcionan características muy importantes o especiales a la célula. Por ejemplo, el plásmido F, que codifica para el pelo sexual. Y esto permite que la célula se pueda unir a otra célula en un proceso llamado conjugación. Además, los plásmidos, por lo regular, llevan secuencias que codifican resistencia hacia agentes antimicrobianos. Entonces, tenemos la información genética, el DNA, doble cadena, circular cerrado covalentemente, el nucleoide bacteriano unido a su mesosoma. Y encontramos material que no están dentro del cromosoma bacteriano, que están en el citoplasma, y es también DNA doble cadena, circular, cerrados covalentemente, al cual se le llaman procariotes, se le llaman plásmidos. Entonces, Una duda. mándeme. ¿Los plásmidos se pueden expresar fenotípicamente? ¿Se pueden expresar fenotípicamente? Sí. Ok, Sí, ya. y esto se utiliza principalmente cuando nosotros utilizamos ingeniería genética y se utilizan estos para como genes reporteros. Si tú estás buscando una célula que ha aceptado el DNA o el gen que quieres codificar, tienes que utilizar un plásmido como vector para insertar. Les voy a enseñar más adelante cómo en un modelo, cómo se forma una vacuna para que me entiendan cómo se hace esto. O sea, es ingeniería genética. Como les digo siempre a mis amigos de genética, eso no es ciencia, es corte y confección. Nada más es cortar y pegar, pero lo cual pues no les provoca nada de gracia a mis amigos genetistas. Pero me divierto con ellos diciéndoles hacer esa, lo que les hago pasar unas rabietas todos los días. Entonces, ahorita les voy a explicar más adelante. Los plásmidos son Gracias. elementos extracromosómicos, pero son autorreplicativos, es decir, ellos mismos se replican, no necesitan del núcleo bacteriano. La mayoría son doble cadena de DNA. Estos plásmidos pueden estar libres en el citoplasma o bien estar dentro del cromosoma bacteriano. Cuando los plásmidos se incorporan al cromosoma bacteriano, ahora los vamos a denominar episomas, porque ya están dentro del cromosoma. Estos plásmidos pueden tener un control estricto para tener el número de copias y por lo regular son unicopias, solo van a tener una copia dentro de la célula. O bien que tienen un control relajado y hay muchas copias dentro de la célula. Estas, ya les dije, se han encontrado principalmente en procariotes y en algunos casos de levaduras. Su tamaño va a variar desde los 2 kilobases hasta 1000 kilobases y van a representar hasta el 0.5 de la información genética que presenta una célula. Una célula puede tener desde una copia hasta 700 copias de plásmidos. Y en algunos plásmidos se consideran que estos pueden ser hasta el segundo cromosoma bacteriano por el tamaño que tenga y la información que les va a dar a ellos. No son esenciales para la vida, ya se los dije, pero el que tengan esta información genética para ellos es una ventaja sobre los microorganismos que no lo tienen. Y son muy utilizados en las técnicas de ingeniería genética. Entonces, aquí está un plásmido. En vez de tener un ciclo de replicación ORI-C, como en el caso del cromosoma bacteriano, aquí se le va a llamar al sitio de replicación ORI-B y va a seguir igualito. Va a tener la horquilla, se abre y se replica hacia ambas direcciones. Aquí va a encontrar una secuencia complementaria al DNA bacteriano. Esto hace que se unan. En este momento van a haber 4 hebras de DNA. Por supuesto, se cortan 2 fragmentos de DNA para que ahora, vean ustedes, ya se ha insertado el plásmido al interior del cromosoma bacteriano. Y esto van flanqueados por genes que codifican resistencia a antibióticos, resistencia para metales, para desinfectantes, para muchos factores que les pueden afectar. Entonces, este proceso es reversible. Así como la bacteria aceptó que incorporara el material genético al cromosoma, la célula los puede expulsar, ya
así como en el fútbol americano cuando sacan la patada de despeje que se llama kickoff, así también le dan un kickoff, le dan una patada afuera y lo eliminan y se dice que la célula ha quedado curada porque ya no tiene el episoma. Entonces, este proceso es reversible. El plásmido se puede unir al cromosoma bacteriano, pero el cromosoma bacteriano lo puede expulsar y el plásmido queda otra vez en el citoplasma de la célula bacteriana. Los plásmidos pueden pasar su información genética de forma horizontal. Antiguamente se pensaba que solo de forma vertical se pasaba la información genética, es decir, de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, a toda la progenie. Pero ahora se ha observado que no es así. Se pensó después de que una bacteria gram negativa que estaba emparentada con otra gram negativa, se pasaba la información genética de un gram positivo a un gram positivo, pero ahora sabemos que las bacterias son bastante promiscuas y avientan DNA por todos lados como los buenos mexicanos, había quien lo cacha. Entonces, tenemos plásmidos conjugativos que son autotransmisibles y estas se pueden pasar o transferir de cepas a cepas de la misma especie o de especies parecidas. Pero también pueden pasarse a especies muy diferentes y se dice que los plásmidos son promiscuos porque tienen una gran diversidad de huéspedes a los cuales le pueden pasar la información genética. Y tenemos plásmidos no conjugativos. Estos no se mueven y solo se pueden mover por procesos conjugativos, como en el caso de los pelos sexuales. ¿Qué información le confieren los plásmidos a los microorganismos? Síntesis del pelo sexual F, que es importante para la conjugación. Ya lo vimos en el video de la bacteria que tenía pelo y la otra que no tenía pelo, le pasó la información y luego ya tuvo la capacidad de sintetizar los pelos sexuales. Resistencia a antibióticos. Por eso tenemos tantas cepas que son multidrogoresistentes en la actualidad y un problema muy serio para la salud pública. Resistencia a metales pesados. Resistentes a las bacteriocinas, a sustancias que producen otras bacterias que no son antibióticos, pero inhiben el crecimiento de los microorganismos. Por ejemplo, las bacterias lácticas en el yogur, ahí en ese lactobacillus y demás producen una serie de bacteriocinas, por eso son benéficas para nosotros cuando consumimos ese tipo de alimentos. O también pueden inducir la producción de esas bacteriocinas. Producen sideróforos, es decir, proteínas que hacen que atrapen metales, que laten los metales. Y la producción de sideróforos está asociada a la virulencia de los microorganismos. Por ejemplo, imagínense que la bacteria compite con uno para la absorción de fierro. Y el fierro es importante para la formación de la hemoglobina, para que se pueda llevar a cabo la captación de oxígeno. Entonces, imagínense la bacteria compitiendo con nosotros, quitándonos el fierro, ¿qué nos van a provocar? Pues anemias, porque ya no tenemos fierro. ¿Por qué? Porque las bacterias que son patógenas llegan a producir este tipo de sustancias. Producción de enzimas para poder degradar sustratos que antiguamente no podían hacerlo. Por ejemplo, eso se ha observado mucho en microorganismos que están en ambientes donde han habido derrames de petróleo. Los microorganismos a través de plásmidos pueden adquirir la información genética para sintetizar las enzimas para degradar al petróleo. Producen enterotoxinas y estos plásmidos se asocian a la virulencia del microorganismo. Provoca tumores en la planta, como por ejemplo el factor T en Agrobacterium tumefaciens, que le va a provocar que la planta se ahorque en la parte de la raíz y se muera. En la nodulación, también para la fijación de nitrógeno en bacterias que son fijadoras de nitrógeno. La replicación de los plásmidos, les dije, se van a llevar igual que en el caso del cromosoma bacteriano, como es un DNA doble cadena circular cerrado covalentemente, ahora tiene el origen de replicación que se llama ORI-B. Se hable de forma de teta, otra vez como en el caso del cromosoma bacteriano, pero aquí la diferencia es que esto puede llevarse a cabo de forma unidireccional o bidireccional. Y también se le llama replicación sigma, es decir, de círculo rodante. El plásmido se va replicando, pero va girando
como si fuera pasando sobre la cadena del DNA, va dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, y se van sintetizando las cadenas complementarias, y al final se separan los dos plásmidos. Entonces, hay diferencia en la replicación de los plásmidos con el cromosoma bacteriano. ¿De qué depende el número de copias que pueda presentar una bacteria en el interior? Hay unas que tienen un plásmido de un control muy estricto y solo se replican de 1 a 2 copias por ciclo celular. Y las de control relajado, estos no inhiben prácticamente el ciclo de replicación y alcanzan una gran cantidad de copias dentro de una célula. Es decir, cada vez que la célula se divide el plásmido y lo pasa a una célula. Estos son unicopia, tienen un control estricto de replicación, pero hay otras que le llaman control relajado, plásmidos promiscuos, donde hay miles de, bueno, cientos de copias que se pasan de una célula a otra célula. Entonces, ¿cómo se pasan las copias de una célula madre a una célula hija? Porque hay un coeficiente de participación que se llama reparto par, porque esto viene del inglés partition. Y estas secuencias par se encuentran cerca del sitio de replicación del plásmido, del DNA plasmídico, y aquí se van a encontrar los genes rep que van a permitir que se repliquen para llevar a cabo la división y pasar la información a la célula naciente. Esas secuencias de partición son secuencias cortas de DNA que se anclan en la membrana citoplásmica y que permiten que a la hora de la replicación de la célula bacteriana le pase una copia a la célula hija. Ahora, hay plásmidos que son incompatibles y no pueden estar dos al mismo tiempo dentro de la célula. Y por lo tanto, esto dependiendo de la expresión que tengan estos genes, los expulsan, no les permiten estar dentro y solo quedan en el interior los que tienen beneficio, pues para llamarlo así, para la bacteria. Esta incompatibilidad, primeramente, van a compartir el mismo control de copias y de reparto dentro de la célula. Entonces, como tienen la misma secuencia de reparto, pues no pueden estar los dos plásmidos en el interior. Y una utilización de estos de plásmidos, vamos a pensar en un virus. Pensemos ahorita en el problema que tenemos. Si yo inoculo un virus a una persona, lo voy a infectar, pero para evitar la infección de las personas con los virus, lo que se hace es extraer las proteínas virales, las proteínas que son antigénicas, a las cuales nosotros podemos sintetizar el anticuerpo. Entonces, conociendo la proteína, se puede saber cuál es el material genético, cuáles son los genes que codifican para esta proteína. Se extrae el DNA y luego por una enzima cortan una nucleasa, van a cortar el DNA tanto del cromosoma, donde están los genes, y el plásmido que va a ser el vector. Y estos se van a unir por medio de enzimas de restricción, se hacen estos cortes, y luego a través de una DNA ligasa unen los genes que codifican para las proteínas virales en el plásmido. Ahora este plásmido me va a servir como vector, es el que va a llevar la información del virus, pero no estoy infectando con virus. Esta información que va en el plásmido la llevo a una célula, la célula va a sintetizar las proteínas virales, estas proteínas se purifican, que tienen la capacidad de dar la respuesta inmunológica, y ahora la inyecto a estas proteínas recombinantes dentro del individuo y genera la inmunidad. Y entonces utilicé una proteína viral, pero no utilicé el virus, sino lo único que utilicé fue el material genético del virus, lo cloné en un plásmido, lo inserté y luego cloné esto dentro de una célula inocua, una célula que no nos provoca ningún daño, y a partir de las proteínas que expresa esta célula se purifican y las inyecto. Así es la ingeniería genética. Como vieron, como le digo a mis amigos genetistas, corte y confección. Nada más. No es fácil. Yo se los platico aquí a la Mickey Mouse, pero esto y los ensayos de hacer corte y hacer cruzas y hacer una serie de experimentos dentro del laboratorio es bastante pesado. Y cuando se buscan este tipo de cruzas, se tienen que picar hasta 5,000 colonias para ver cuál fue la que realmente pegó el plásmido y está expresando la
la información, pero picar la colonia significa que con un palillo Stiele pico la colonia y hago que crezca en un caldo para ver si realmente se está expresando la proteína o no. Entonces, imagínense picar 5,000 colonias una por una. Es un trabajo bastante artesanal. Por eso digo que no es ciencia. ¿Qué ventajas contiene los plásmidos? Esto va a transferir de una bacteria a otro a través de un proceso de conjugación, información genética que le puede ser benéfica para otra célula. Permite la transferencia horizontal de la información genética entre grupos filogénicamente alejados y contiene genes que le permite permanecer a un microorganismo bajo ciertas condiciones ambientales o llegar a soportar condiciones adversas. Entonces, la forma en que se transmite la información genética puede ser de forma horizontal. Los genes se mueven del material genético de una célula a otra con especies que no están relacionadas. Y la transferencia vertical es cuando se pasa de los padres a toda su descendencia. ¿Cuáles son los procesos en el cual una célula bacteriana puede adquirir información genética que no la tenía originalmente? A través del proceso de conjugación. El material genético tiene que estar en contacto con la célula a través de un pelo sexual. La transducción, el material genético, es llevada de un virus de una célula a la otra y la transformación se da de forma natural. La célula se lisa, libera el DNA y esto lo absorbe el microorganismo a través del ambiente. Entonces, tenemos la transformación. Este es DNA que está en la naturaleza. El DNA se absorbe y este DNA se incorpora al cromosoma bacteriano. Adquirió información genética que antes no tenía. A través de la conjugación, a través de un pelo sexual, la información genética pasa de una célula a otra y ahora las dos tienen la información genética. Y la transducción significa cuando un virus ha infectado una célula, lleva información de esta bacteria y la del virus, va a liberarse el virión y este va a infectar a la siguiente célula para incorporar el material genético a la célula huésped. Son las tres formas en que las bacterias adquieren información genética extra. Entonces, la conjugación, por supuesto, tiene que haber una célula donante, en el caso una F más que tiene el pelo, una F menos que no tiene el pelo. Esta va a insertar su material genético y esta puede pasar a HRF. Esta, a la hora de que este material genético viral o no viral, el material genético extracromosómico se incorporó a la célula, a la hora de dividirse, las células nacientes van a llevar la información de la célula madre más la del nuevo DNA que se incorporó y luego a través de un pelo sexual lo va a transferir a otra célula. Y esta es la forma en que se pueden estar pasando información genética de un lado al otro. La transformación, esto se da de forma natural. El DNA está desnudo, es exógeno, está en el ambiente y esto lo va a incorporar a través de pequeños poros que le permite pasar. Ahora, esta información genética es muy pequeña porque no recuerden que a través de las diferentes cubiertas que presenta la bacteria no pueden pasar moléculas muy grandes, solo pequeños fragmentos, los cuales pueden ser incorporados al cromosoma bacteriano. Y la transducción, utilizamos virus que son capaces de llevar información genética de una célula a otra y convertir a esta célula, pasar la información genética que anteriormente no tenía. Pero hay otros elementos propios dentro de la célula a los cuales se llaman elementos transponibles. Estas entidades génicas no son parte del cromosoma ni tampoco de los plásmidos. No son replicones, es decir, no se pueden replicar por ellos solos, sino tienen que estar dentro de la célula, dentro del cromosoma bacteriano para poderse replicar. Se mueven de un lugar a otro. Dentro del mismo DNA van brincando, son secuencias brincolinas que andan por todos lados y lo que hacen es estar metiendo información genética por todos lados. ¿Qué es lo que le va a permitir hacer esto? Pues que dentro de una misma especie hay una gran variación genética y los encontramos tanto en procariotes, eucariotes, lo encontramos en plásmidos y en virus. Por eso hay tanta diversidad genética. Por ejemplo, aquí en estos maíces, lo que hicieron fue meter secuencias a través de una secuencia de inserción a través de una enzima llamada transposasa que le permitió meter información genética al cromosoma.
¿Y cómo se sabe esto? Que se logra porque siempre ya llevan genes que codifican resistencia hacia un antibiótico. Tenemos transposones un poco más grandes, de 2 a 50 kilobases, y están codificadas por una enzima, lo cual hace que haya un cambio en el fenotipo de los microorganismos. Y por eso se puede ver la diversidad genética que existe dentro de un organismo. Entonces tenemos una secuencia de inserción, lleva aquí sus bases, ahí está el DNA receptor, ahora ya lo incorporó a través de una enzima llamada transposasa, y vean ustedes, la flor normal tenía un color morado, cuando se insertó un elemento transponible, vean, ahora quedó como moteada, como jaspeada, pero cuando se hizo una mutación en el DNA, vean ustedes que eran nada más unas manchitas a lo largo de los pétalos de la flor. Pero vean ustedes cómo es la variación genética a través de estos elementos que se hace moviendo material de una célula a otra. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Entonces, tenemos nosotros material genético propio de la célula, el cromosoma, material extracromosómico, plásmidos, pero también podemos encontrar secuencias de inserción y transposones dentro de una célula, y por eso tenemos tanta diversidad y tantos problemas con los microorganismos, porque a lo largo de la evolución se han ido seleccionando a través de condiciones ambientales que no les son favorables para el microorganismo. Y al tener estos elementos dentro de la célula, pues para ellos son benéficos porque les han permitido sobrevivir en una condición que de forma natural no hubieran podido hacerlo si no hubieran tenido esta información genética. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase les hablaré lo que nos falta de platicar del citoplasma, que son las inclusiones y las esporas bacterianas, que es lo que hay en el interior, y hasta ahí quedaría. Ya todos están dados de alta en el grupo para el examen del viernes. Yo no, profe. Entonces, mándame tu correo, por favor, ya sea por correo o por WhatsApp, para que te des de alta y te invite para que puedas hacer el examen, por favor. Vale. Sí, gracias. Bueno, todos los demás ya fueron aceptados, ya están dentro, recibieron la invitación. Sí. Sí. Bueno, entonces ya todos están listos. Entonces, el viernes a las 9 de la mañana tendríamos el examen en línea. Yo voy a estar al pendiente por WhatsApp, estaríamos en comunicación, o para que ustedes me digan si tienen algún problema, alguna duda dentro del examen, y con mucho gusto los puedo orientar. Ok, profe, gracias. Bueno, Gracias. entonces, Gracias, profe. Alberto, por favor, te pido que me envíes tu correo para que te pueda dar de alta y no tengas ningún problema para el viernes. Sí, gracias. Bueno, pues nos estamos viendo, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Dale, profe, Gracias, igual. Gracias, profe. profesora. Hasta Hasta luego. Profe, nos Hasta vemos. luego.